Agustín, es un gusto poder tenerte en Santa Marta. Bienvenido a Colombia. Un gusto, gracias. Cuánta alegría. La última vez que nos vimos fue en Miami, justamente en Expolit, un encuentro espectacular con medios de comunicaciones cristianos. Y fue una experiencia agradable. ¿Cómo te ha parecido Colombia en esta oportunidad, en esta llegada a Santa Marta? Bueno, acabo de llegar ayer desde España. Me perdieron la valija, Wow. la aerolínea, con lo cual el día de ayer fue un poco turbulento porque hubo que ir a comprar ropa. O sea, estoy estrenando ahora. Tuve que ir a comprar ropa, estar con los trámites y demás. Entonces, la verdad es que no pude dar muchas vueltas por Santa Marta. Tuve que ocuparme de eso y ya el día de hoy hemos arrancado con actividades. Esta es la segunda vez que yo estoy en Santa Marta, la otra vez fue en el 2017 me parece a mí. Bueno, y quería mencionarlo porque no te va bien con Santa Marta. Resulta que la primera vez que llegaste te quedaste acá cerca a la playa, donde la primera vez lo hiciste y poco tiempo quedó y disfrutaste de la playa de los Cocos. Sí, estamos cerca de esa playa en este momento acá. Sí, estamos a solamente unos metros. Ya me parecía cuando me asomé por la ventana por lo menos, sí, y vi la zona de la playa, yo pensé, esto me suena, estas calles me suenan. Sí, en aquella oportunidad pude estar por lo menos una hora y media y ahora la verdad es que no se pudo. Pero bueno, no, yo vengo acá a trabajar. Si hay un espacio para el recreo vale, pero si no, bueno, otra vez será. Bueno, hay una agenda que está estipulada: Santa Marta, Medellín, Barranquilla y la capital, Bogotá. ¿Cómo va esa agenda, Agustín? Bueno, es una agenda dura porque es un día por ciudad. Así es. En algunas ciudades son más de una conferencia por día. Además tenemos ruedas de prensa, tenemos reuniones, hay actividades de distinta naturaleza. Entonces la verdad es que uno está todo el día a disposición de la agenda de los organizadores. Por ejemplo, mañana en Medellín tendremos 2 conferencias y algunas otras actividades más. Entonces es bastante duro porque después me toca Costa Rica, más o menos hacer lo mismo, después Guatemala, y estoy saltando de país en país también. Bueno, me sorprende mucho tu más reciente publicación por el hecho que Costa Rica ya tiene lleno total, todo lleno en Costa Rica. Sí. Bueno, y ojo, acá también en Colombia la mayoría de los eventos ya están sold out. Bueno, ya se sobrepasó el hecho de la anterior vez que viniste a Colombia con lo de Bogotá. ¿Se suplió todo eso? La última vez que vine fue para la Filbo. Ajá. Y fue un escándalo porque yo tenía una conferencia en la Universidad Javeriana. Sí. Y la censuraron. Yo estaba seguro que me iban a censurar, en verdad. ¿Sabías? Sí, a ver, porque esto fue organizado en febrero y la conferencia era en mayo. Y yo le dije a los organizadores, miren, esa universidad son zurdos. Qué raro que nos hayan dejado entrar. Si son todos progres y son jesuitas además. Están totalmente comprometidos con las agendas globalistas, figuran en la base de datos de la Fundación de George Soros, reciben dinero de la Fundación de George Soros, reciben dinero de organismos globalistas. ¿Cómo? Qué raro que me hayan aceptado a mí ir a dar una charla ahí. O sea, no te digo que yo tenía la certeza de que me iban a censurar, pero sí sabía que era raro por lo menos que me hubieran abierto las puertas. Esas universidades son totalitarias, odian la libertad, odian al que piensa distinto. En ese sentido son antiuniversidades. Bueno, ¿sabes algo, Agustín? De las cosas que dejó claro ese hecho aquí en Colombia, en la capital del país, fue lo revelador que tú mostraste en esa oportunidad, los dineros que ingresan y la forma como se manipula toda la información y que se desconocía. Eso ocasionó que muchas personas se dieran cuenta acerca de lo que pasa realmente detrás de las instituciones y hacia dónde quieren llevar a los países. Mira, lo que pasa es que las universidades son fábricas de cultura. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una universidad y cualquier otra institución social? Que la universidad habla en el nombre de la verdad. Y hablar en el nombre de la verdad es un capital político inestimable. Si yo digo que tal universidad dice tal cosa, el 99% de las personas no se animaría a contrariarlo. Estamos programados para creer que todo lo que diga una universidad es necesariamente válido y verdadero y que ahí no hay ningún otro tipo de interés más allá del conocimiento por el amor al conocer. Eso no es cierto. Las universidades también mienten, en las universidades también se censura, en las universidades también hay intereses políticos, en las universidades hay fanáticos, hay dogmáticos, hay gente cargada de odio, hay gente cargada de frustración, hay mucho dinero, tanto de gobiernos como de organismos internacionales, de ONGs, de multimillonarios que van condicionando agendas.
Las universidades, para el 99% de las personas, son el templo del saber. Ahora, eso no es verdad, no es la realidad. Bueno, me sorprende mucho porque esas entidades de las cuales hablas, que apoyan a las universidades, promueven otro tipo de cosas que no son tan sanas. Y es ahí donde nos centramos entonces con la generación idiota. Todo eso se mostró, todo eso se develó, pero no sé si en otros países pasa lo mismo, pero qué rápido que se nos olvida y volvemos a recordar la generación idiota. ¿Cómo ves esto en Colombia? Sí, a ver, pasan cosas todos los días tan fuertes, tan escandalosas, que hemos de alguna manera perdido la capacidad de sostener nuestro escándalo. Te pongo algún ejemplo de Colombia, lo que pasó con el señor Benedetti, lo que pasó con sus audios filtrados, lo que dijo en esos audios, donde insinuaba que la campaña de Gustavo Petro había sido ilegalmente financiada. Todo eso ya cayó en el olvido. Ya la gente, otra vez el 99% de la gente ya ni se acuerda muy bien y lo tiene presente de qué es lo que pasó. Por eso Benedetti hoy ya volvió a ser el Benedetti de siempre. O por ejemplo, por eso un señor como Roy Barreras puede saltar de partido de fuerza política en fuerza política sin pagar ningún costo político. Por eso puede ser el primer uribista y después convertirse en el primer adicto a Petro. Y esto es así. Entonces, ¿por qué? Porque saben que el olvido es parte del siglo XXI, es la gran patología del siglo XXI, olvidar las cosas demasiado rápido. Aquí hay un teniente coronel que supuestamente se terminó suicidando. ¿Y cuánto generó? ¿Qué generó? Algunas personas pusieron un listón de luto en sus redes sociales, en sus perfiles de redes sociales. Otras personas mandaron algún tweet, duró 24 o 48 horas y el señor sigue suicidado y los responsables políticos de lo que todavía no sabemos muy bien qué ha ocurrido, pues están con impunidad. Y yo creo que peor que la mentira es el olvido. Y estamos olvidando muy rápido. Bueno, estamos en un gobierno del cual cuando conversamos hace algún tiempo, creo que hace un par de años en Expolit, tú estabas prediciendo lo que iba a pasar en Colombia. Eligieron presidente y hoy resulta que la gran mayoría no está de acuerdo con lo que está pasando y nos estamos acostumbrando a que siempre hay una noticia que tapa otra que está corriendo por debajo. Exacto. Mira, yo no me acuerdo en qué año fue Expolit, 2022, pero fue antes de las elecciones. Correcto, Mira, yo en ese momento mucha gente se enojaba conmigo, amigos incluso se enojaban conmigo porque yo ya estaba diciendo, miren, es muy probable que Petro gane, pero también es probable que Petro pierda popularidad muy rápido. Totalmente. De hecho, partes de la entrevista lo vamos a compartir con ustedes. Y fue exactamente eso. Hablabas de los jóvenes quienes tenían la intención de votar. Sí. Bueno, es que, a ver, si la política en algún sentido puede hacer ciencia, necesita tratar de prever ciertas cosas. No tenemos ¿cómo se dice esto? La bola de cristal, no somos adivinos los que hacemos ciencia política, pero hemos sido entrenados por el análisis político y poder comparar distintas variables, mirar algunas encuestas, darse cuenta de cómo va el ritmo de las campañas, el discurso público, el discurso político, quiero decir, de cada uno de los candidatos, y más o menos te das cuenta, y si lo comparas con el contexto internacional, podés sacar algún tipo de conclusión. Mi conclusión en ese momento era que en la región había una aluvión socialista, que la campaña de Petro no tenía grandes contendientes al frente, que la oposición estaba fragmentada, que el centro democrático había sido virtualmente aniquilado, y que este señor Petro además prometía algo muy importante para el votante medio, que es la idea del cambio. Nuestros votantes están desesperados con que alguien les prometa que algo va a cambiar. Lo que no se preocupa mucho el electorado es por definir qué significa cambio, porque el cambio en verdad es una palabra políticamente, moralmente incluso neutra. Cambio es simplemente algo que se mueve de un estado a otro estado. La muerte es un cambio respecto de la vida, la enfermedad es un cambio respecto de la salud. El cambio por el cambio no necesariamente es algo bueno. Hay que preguntar cuál es la naturaleza de ese cambio. Si es un socialista el que me promete cambio, pues yo no votaría a un socialista que me prometa cambio. Pero la gente vota por el cambio más que por el socialismo. Y ahí está la gran trampa. Entonces, ¿cómo veo hoy a Colombia? Y la veo mal. Wow. Sinceramente, vos fijate, te pongo un caso, ponemos por muchos más. Dos casos. Número uno,
Petro prometió seguridad y paz social. Las masacres se multiplicaron desde que Petro es presidente. La guerrilla nunca se ha sentido con tanta impunidad y con tanta posibilidad de chantajear a la sociedad honesta en Colombia. Este es un dato de la realidad. Te pongo otro caso. Se suponía que Petro era un sujeto limpio, que él no era corrupto, como todos esos dinosaurios de la política. Bueno, no, eso no es cierto. Hoy el gobierno de Petro está lleno de nepotismo, que es una forma de corrupción. El nepotismo es el hecho de incorporar en la administración y en la función pública a personas de tu entorno más próximo que probablemente no están calificadas para hacer ninguna de esas tareas. Su única calificación es ser o tu mujer, o tu esposo, o tu primo, o tu hermano, o tu papá, o tu mamá. Hoy vos tenés a grandísimos funcionarios del gobierno de Petro metiendo toda su familia dentro del Estado. Es increíble, Agustín, que en nuestro país, y no sé cómo lo perciben ustedes, y en especial tú que tienes la oportunidad de moverte y estudiar muchos gobiernos, hoy, por ejemplo, se le quiere dar incentivos económicos para que no salgan a matar personas. Aún en un cese de hostilidades, tienes que negociar con personas que durante muchos años han causado violencia en nuestro país. Ese es el mundo al revés. El mundo al revés, triunfan los malos, se les crea a los mentirosos y se vota a los delincuentes. Nosotros estamos viviendo en todas partes un mundo al revés. Vos fíjate cuando decís se les quiere pagar a los asesinos para que dejen de asesinar. ¿Con qué dinero se les va a pagar? ¿Con el dinero del señor Petro? ¿Con el dinero de Francia Márquez? No, se le paga con el dinero del pueblo, al cual el Estado se los quita en forma de impuestos. Entonces, en la práctica lo que vos estás diciendo es, el gobierno de Petro quiere quitarle dinero al pueblo honesto para darle al pueblo criminal, que no es pueblo, es antipueblo, para que no mate al pueblo honesto. Es una locura, es el mundo al revés. Totalmente. Agustín, te escuché ahorita en la rueda de prensa la importancia de la política en la familia. Un mensaje para Colombia, para poder entender esa parte que nos ha costado mucho. Miren, los hombres somos animales sociales. Los seres humanos somos animales sociales. ¿Esto qué significa? Que el hombre solitario no existe. No existe nadie que viva por fuera de una sociedad. Por eso Aristóteles decía en la política que solamente las bestias y los dioses podían vivir fuera de la sociedad. Los hombres no. De hecho, nosotros conocemos hombres que han vivido fuera de la sociedad, pero todos son ciencia ficción, son cuentos, son novelas. Por ejemplo, Robinson Crusoe es un cuento. El hombre es producto de la imaginación de otro hombre que sí vive en sociedad. Entonces, vivir en sociedad implica generar normas de convivencia social, establecer leyes, determinar formas de gobierno, objetivos sociales, muchas cosas. Eso es hacer política. Hacer política es intervenir en las discusiones públicas, es ir a votar a tus representantes y es candidatearte en algún momento como representante. Esto no significa que todo el mundo tenga que ser candidato a algo, ni siquiera que todo el mundo tenga que participar en un partido político, pero sí significa que todo el mundo debería saber de política, porque al final de cuentas lo que nosotros elegimos es responsabilidad nuestra. Es decir, cuando decimos, ay, pobre Colombia, la gobierna Petro. Bueno, pero Colombia votó Petro. Claro, digamos, no toda Colombia, pero la mayoría del pueblo en una segunda vuelta, 50,5%, votó mucha gente. Entonces uno dice, sí, bueno, pobre Colombia, pobre Argentina, 16 años de kirchnerismo. Tenemos 40% de pobreza, tenemos más de 100% de inflación, tenemos una devaluación que ha empobrecido a todo el país. Pero lo votaron los argentinos, ¿Por qué votamos esas cosas? Porque no tenemos educación política. ¿Por qué no tenemos educación política? Porque le confiamos la educación política a los mismos que después tenemos que ir a votar. Son los gobernantes los que te dan, entre comillas, algo de educación política en alguna currícula escolar y nada más. No, la educación política la tiene que recuperar la sociedad civil, la tiene que recuperar las familias, sobre todas las cosas, y te voy a decir algo más. ¿Por qué no también las iglesias? ¿Por qué no también las iglesias si es la política la que quiere destruir a la iglesia y al cristianismo? ¿Por qué el cristianismo no se puede defender políticamente? ¿Está muy masiva la iglesia? Sí, sobre todo la católica. Y las iglesias evangélicas, depende cuál,
hay algunas que están bien activas, hay otras que más o menos y hay otras que están totalmente apagadas. Pero es importante que toda la cristiandad, sin importar la denominación, se una, porque este es un ataque directo contra los valores cristianos, contra la cultura cristiana, contra la libertad religiosa, contra la libertad de las familias. Es una verdadera guerra, solo que muchos todavía no la quieren ver, hay otros que la ven pero no se animan a darla. Agustín, ¿hay agendas establecidas en el mundo? Sí, sin duda. ¿Qué se viene para Colombia? Bueno, lo más próximo es la ley trans, que ya la han metido en la agenda pública. A ver, seamos sinceros, eso es una agenda del pueblo. ¿Dónde está el pueblo que está necesitando una ley trans para que me digan de que si yo digo que soy de otro sexo, entonces soy de otro sexo? Eso no son agendas del pueblo, son agendas de organismos internacionales, de corrientes globalistas, que las imponen por igual en todos los países y por eso son copy and paste, son control C, control V. En febrero se legisló, por ejemplo, se aprobó la ley trans en España. En Argentina tenemos la ley de identidad de género, que es prácticamente lo mismo desde hace algunos años ya. Y así en general, vamos uniformizando todas las legislaciones de acuerdo a agendas antipopulares. Agustín, estamos viendo ya el resultado de lo que es la generación idiota. Vemos estudios que ya están demostrando que hay niños que tienen retraso del habla, ya no tienen habilidades por el hecho de estar detrás de las pantallas, muy distraídos, y padres que también entraron en ese rol y no se han dado cuenta que esto es una realidad. Sí, incluso por primera vez se ha demostrado que la actual generación tiene un IQ más bajo que el anterior. Eso nunca había pasado. Es decir, había una línea siempre ascendente en el IQ de las generaciones y por primera vez esta generación tiene una inteligencia inferior a la generación anterior. Sí, tiene que ver con las pantallas. La neurociencia sabe muy bien que la actividad cognitiva que se realiza cuando se lee un libro es muy distinta a la que se realiza cuando se mira una pantalla. Eso está destrozando. Hay un libro que es fenomenal, que se llama Superficiales, de Nicholas Carr, del año 2011. En ese libro ya Nicholas Carr mostraba con un montón de datos, sobre todo de la neurociencia, que las pantallas iban a volver a las personas superficiales, las llamaba él, superficiales, o sea, brutas, insulsas. Y eso es lo que está pasando hoy, sin lugar a dudas. La gente joven ya no puede ni siquiera entender un párrafo cuando lo lee. Hay un grave problema lectocomprensivo que se ve, por ejemplo, en las pruebas PISA. Las pruebas PISA son pruebas educativas que se hacen cada cierta cantidad de tiempo e involucran un área que es el área de lectura y comprensión, y cada vez nuestros países salen peor parados. El otro día estaba hablando con una psicóloga puertorriqueña que tiene muchos años de práctica encima, una mujer de tener alrededor de 60 años, y ella me decía que ella vio esa degradación con sus propios pacientes. Ella la vio, por ejemplo, me dice, hay un test que hacemos los psicólogos de 50 preguntas. Preguntas muy simples, por ejemplo, ¿cuál es tu recuerdo más vívido? Por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? ¿De qué pensaste que ibas a trabajar? ¿Qué sé yo? Cosas así, o sea, preguntas simples, triviales de la vida cotidiana. Y ella me cuenta, dice, mira, hace 10 años un adolescente se tomaba toda una sesión psicológica para poder responder las 50 preguntas. Es decir, yo le iba haciendo las preguntas y cuando terminábamos con las 50 se había terminado nuestra hora y ahí se acababa la sesión y después yo le entregaba sus resultados cuando volviera la próxima vez. Dice, pero ahora con los adolescentes de hoy, dice, se me va toda la sesión y a veces no puedo pasar ni de 10 preguntas. Les pregunto, ¿cuál es tu recuerdo más vívido? No sé. ¿Qué querés ser cuando seas grande? No sé. ¿Qué tipo de música te gusta? No sé. No sé. No pueden procesar preguntas totalmente simples. Entonces sí, hay una degradación que es intelectual y hay una degradación que también es social. La generación actual está más sola que cualquier otra generación en la historia. No se saben relacionar. Han aprendido a que esto era más importante que el mundo real. Entonces ahí tenés tu OnlyFans, no tengas novia, andá y pagale a alguien para que te mande fotos por OnlyFans,
tenés amigos en Facebook, cosecha likes para levantar tu autoestima, usa filtros para tus fotos para que te borren las imperfecciones de tu rostro real. Ahí tenés un mundo de mentira hecho para vos, donde no tenés gente real, donde no tenés relaciones reales. Agustín, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en Santa Marta. De verdad que son tantos temas y lo que ha sido la rueda de prensa la vamos a compartir completa porque hay muchos temas importantes que Agustín tocó y que ustedes también pueden saber. Agustín, muchas gracias y la invitación para que hoy ustedes puedan estar con Agustín aquí en la ciudad. Hoy a las 7 de la noche, hoy 19 de julio, 7 de la noche en Auditorium. Están todos invitados, traigan a la familia, difundan el mensaje, compártanlo con amigos, difundan este video y nos vemos para quienes lo vean a tiempo, 19 de julio, 7 de la noche en Auditorium. Muchas gracias.